Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien y listos para otro chismecito jugoso que les va a encantar. Hoy, como ya habrán notado, vamos a sumergirnos en un tema que está que arde en el mundo del entretenimiento turco, un escándalo que involucra a nuestro galán favorito, Can Yaman, y que tiene que ver con su vida amorosa, su suegra y, bueno, ya verán. Prepárense porque la información es explosiva y promete dejarlos con la boca abierta y pensando mucho. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada especulación, para que no se pierdan nada de lo que está ocurriendo en la vida personal de esta estrella. Para los que son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. En este canal, como ya saben, nos dedicamos a destapar todos los secretos, las noticias y los chismes más candentes del mundo de las telenovelas turcas y sus protagonistas. Si son fans de Can Yaman, de sus compañeras de reparto, de las intrigas y los romances, este es el lugar indicado. Aquí no nos andamos con rodeos, vamos directo al grano y les contamos todo, sin censura y con la mayor veracidad posible. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así estarán al día con todo lo que ocurre en el universo de las series turcas. Además, no se pierdan las notificaciones, porque prometemos traerles contenido fresco y actualizado constantemente. Ahora sí, entremos en materia. El tema que nos ocupa hoy es la supuesta suegra de Can Yaman. Sí, como lo oyen. Parece que la vida personal de nuestro querido actor está llena de drama, y no precisamente en el set de grabación, aunque eso también nos interesa. ¿Recuerdan a Gulden Khan, la estilista que trabajó en algunos proyectos de Can Yaman y con quien se rumoreó que tuvo un romance? Pues resulta que su nombre vuelve a sonar con fuerza, y no precisamente por sus habilidades en el vestuario. Pero antes de meternos de lleno en el asunto de Gulden, quiero que hablemos un poco de la mujer que está en el centro de todo este chisme, la mismísima suegra de Can Yaman. Una figura que, según los rumores, tiene una influencia considerable en las decisiones del actor. Digan lo que digan, las suegras siempre son un tema, ¿verdad? Desde las comedias románticas hasta los dramas familiares más intensos, la figura de la suegra suele ser sinónimo de complicación, de desafíos, de situaciones inesperadas. Y en el caso de Can Yaman, la situación parece ser un poco, complicada. La figura de la suegra en la vida de las celebridades puede ser un factor determinante, ya sea para bien o para mal. Ya saben, el apoyo familiar es crucial, la estabilidad emocional es importante, pero a veces las intromisiones, las diferencias de opinión, las expectativas, pueden generar conflictos, fricciones y, en el peor de los casos, rupturas. Y según los rumores que circulan como la pólvora en las redes sociales y los medios turcos, parece que la suegra de Can, al parecer, tiene una influencia importante en sus decisiones, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa y a la imagen pública del actor. Es importante aclarar, y lo repetiremos varias veces a lo largo de este vídeo, que hasta el momento, no hay información oficial sobre la suegra de Can Yaman, ni sobre su identidad. La información que tenemos proviene de rumores, especulaciones y fuentes no oficiales. Sin embargo, las especulaciones y los chismes han corrido como la pólvora en redes sociales, blogs de entretenimiento y en los medios turcos, generando un gran debate entre los fans y el público en general. Se dice, y aquí entramos en el terreno de las conjeturas, que esta señora, con una fuerte personalidad y un gran poder de decisión, estaría muy preocupada por la imagen pública de Can y por supuesto por su felicidad, aunque ¿quién puede saber realmente lo que pasa en la intimidad de una familia? Pero ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Por qué la suegra de Can se convertiría en un tema de conversación recurrente? Bueno, aquí es donde la historia se complica un poco más. Como les mencionaba, Gulden Khan es una estilista que trabajó con Can en varias ocasiones, en diferentes proyectos profesionales, y se rumoreó que entre ellos hubo algo más que una relación profesional. Los rumores se avivaron cuando se les vio juntos en algunas ocasiones, disfrutando de momentos de ocio, y la química entre ellos, según muchos observadores, parecía evidente. Recordemos que el mundo del espectáculo turco es muy pequeño, y cualquier interacción entre dos personas del medio es analizada al detalle, desde la forma en que se miran hasta la manera en que se visten. Sin embargo, la relación, si es que existió, nunca fue confirmada por ninguno de los dos protagonistas. Siempre hubo un hermetismo, una discreción que a su vez alimentaba la curiosidad y las especulaciones. Lo que sí se sabe, o al menos, lo que se deduce de ciertas observaciones y datos, es que después de que los rumores sobre su posible relación con Gulden tomaran fuerza, Can Yaman comenzó a tener una presencia mucho más discreta en las redes sociales.
Antes era muy activo, compartía fotos, vídeos, interactuaba con sus fans. De un momento a otro esa frecuencia disminuyó, y sus publicaciones se hicieron más esporádicas y cuidadas. Y esto, según algunos, podría ser una señal de que la suegra del actor no estaba muy contenta con la situación, o al menos, con la imagen que esta posible relación proyectaba. Se dice y repetimos, se dice que la supuesta suegra habría presionado a Khan para que mantuviera un perfil más bajo y se enfocara en su carrera profesional, dejando de lado los romances y las polémicas. Aquí es donde entran las interpretaciones. ¿Realmente la suegra quería que Khan se alejara de Gulden? ¿O simplemente le aconsejó ser más cuidadoso con su imagen? Nadie lo sabe con certeza. Pero la historia no termina aquí, porque también tenemos que hablar de Diletta Leotta, la presentadora italiana que se rumorea que fue, o es, el verdadero amor de Khan Yaman. ¿Recuerdan el revuelo que causó su relación? La pareja fue fotografiada y publicada en todos los medios, nacionales e internacionales, y parecía que todo iba viento en popa. Eran la pareja perfecta, la combinación ideal de belleza, talento y popularidad. Sin embargo, la relación llegó a su fin, y los rumores, una vez más, apuntan a que la supuesta suegra de Khan tuvo mucho que ver en la ruptura, aunque, insistimos, no hay pruebas concretas que lo confirmen. Según las fuentes, que son anónimas y por lo tanto sujetas a la interpretación, la suegra de Khan no veía con buenos ojos la relación con Diletta, ya que consideraba que no era la persona ideal para su hijo, o que no se ajustaba a la imagen que él debía proyectar. Al parecer, la señora prefería una pareja que fuera más discreta, que no llamara tanto la atención de los medios y que, sobre todo, estuviera más enfocada en su familia y en valores tradicionales. Y Diletta, con su popularidad, su trabajo en televisión, sus compromisos profesionales y su exposición mediática constante, no encajaba en ese perfil, según lo que se especula. Es importante señalar, una vez más, que todo esto son rumores y especulaciones, y que no hay ninguna prueba que confirme la influencia de la suegra de Khan en sus relaciones amorosas. No hay documentos, declaraciones oficiales, ni testimonios directos que respalden estas afirmaciones. Sin embargo, la coincidencia de que las dos relaciones más sonadas de Khan hayan terminado en circunstancias similares, y que en ambos casos se haya especulado sobre la intervención de la familia, es algo que llama poderosamente la atención, y que ha generado un debate intenso en las redes sociales y entre los fans del actor. En este punto, es crucial analizar el contexto cultural y social en el que se desarrolla la vida de Khan Yaman. Turquía es un país con una fuerte tradición familiar, donde la opinión de la familia, especialmente de los padres y los abuelos, suele ser muy valorada. La imagen pública de los famosos, su comportamiento y sus relaciones personales, están sujetas a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Por lo tanto, no es descabellado pensar que la familia de Khan, al igual que la de cualquier otra celebridad turca, tenga un cierto grado de influencia en sus decisiones, sobre todo en lo que respecta a su vida amorosa y a la proyección de su imagen. Pero, ¿qué pasa con Khan Yaman? ¿Qué opina él de todo esto? ¿Cómo vive esta constante presión mediática y las especulaciones sobre su vida privada? Pues bien, como buen profesional, y un actor con una gran inteligencia emocional, el actor siempre ha sido muy discreto en lo que respecta a su vida privada. Nunca ha confirmado ni desmentido los rumores sobre sus relaciones amorosas, y siempre ha preferido mantener un perfil bajo en este aspecto, dejando que sea su trabajo el que hable por él. Esta estrategia, que podría interpretarse como una forma de proteger su intimidad, ha alimentado aún más las especulaciones, y ha hecho que sus fans se pregunten qué hay de cierto en todo lo que se dice. Algunos creen que su silencio es una forma de evitar conflictos y controversias, de proteger a su familia de la exposición mediática y de mantener su imagen profesional intacta. Otros, en cambio, piensan que este hermetismo es una estrategia para generar más interés y mantener el misterio sobre su vida personal. Lo cierto es que Khan Yaman es un actor muy querido con una legión de seguidores en todo el mundo, que se preocupan por él, lo admiran y quieren saberlo todo sobre su vida. Su talento y su carisma le han convertido en una estrella internacional, y su vida personal siempre ha sido objeto de interés para los medios y el público en general. Por eso, no es de extrañar que los rumores y los chismes sobre sus relaciones amorosas sean tan frecuentes. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues, en primer lugar, que la vida de las celebridades nunca es tan sencilla como parece. Que detrás de las cámaras y los focos hay toda una serie de intrigas, conflictos, presiones y expectativas que desconocemos, y que pueden ser muy difíciles de gestionar. Y que en el caso de Khan Yaman parece que la figura de la suegra, sea o no una realidad,
juega un papel importante en la percepción de su vida personal y en las especulaciones que se generan a su alrededor. En segundo lugar, que la información que recibimos a través de los medios y las redes sociales, especialmente cuando se trata de la vida privada de los famosos, debe ser tomada con cautela. Es importante distinguir entre los hechos verificables y las especulaciones, entre la información oficial y los rumores no confirmados. La credibilidad de las fuentes, el análisis de los contextos y la capacidad de interpretar la información de manera crítica son herramientas fundamentales para no caer en la desinformación y para formar nuestra propia opinión. Y en tercer lugar, que la vida de Can Yaman, como la de cualquier persona, es su vida, y que tiene derecho a proteger su intimidad y a tomar sus propias decisiones. Aunque sea una figura pública, y aunque su vida personal sea objeto de interés para muchos, es importante respetar su privacidad y no invadir su espacio. La curiosidad es natural, pero el respeto es fundamental. ¿Y ahora, qué pasará en el futuro? ¿Encontrará Can Yaman el amor verdadero? ¿Logrará mantener su vida privada al margen de los rumores y las especulaciones? ¿Conoceremos algún día a su supuesta suegra? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que seguiremos atentos a cada movimiento del actor, a cada proyecto, a cada declaración, y que les mantendremos informados de todo lo que ocurra en su vida y en su carrera profesional. Les prometemos que les traeremos las últimas noticias, los análisis más completos y las opiniones más relevantes. Pero mientras tanto, la especulación continúa, y el debate sigue abierto. ¿Creen que la suegra de Can Yaman tiene alguna influencia en sus decisiones? ¿Piensan que es una leyenda urbana, o que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Cuál es su opinión sobre las relaciones de Can? ¿Creen que el actor está feliz con su vida personal y profesional? ¿Y qué esperan de él en el futuro? Llegamos al final del vídeo y espero que les haya gustado. Hemos desentrañado algunos de los secretos que rodean la vida de Can Yaman, y hemos hablado de su supuesta suegra, de Gulden Khan y de Dilekta Leota. Como siempre, todo esto son especulaciones y rumores, pero les aseguro que son muy entretenidos y que nos permiten conocer un poco más a nuestros ídolos, aunque sea desde la distancia y a través de información no confirmada. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y para mantener el canal activo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y sus preguntas. ¿Qué piensan ustedes sobre la supuesta influencia de la suegra de Can Yaman? ¿Creen que es algo común en el mundo del espectáculo, o que es un caso excepcional? ¿Y cuál es su pareja favorita de Can? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que retome alguna de sus relaciones pasadas? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. No se guarden nada, su opinión es importante para nosotros. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún chisme jugoso y estarán al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. Active la campanita para no perderse ninguna notificación, y síganos en nuestras redes sociales para estar aún más conectados. Allí compartimos contenido adicional, encuestas y mucho más. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, manténganse siempre informados, pero también manténganse críticos. Hasta la próxima.